Sobre todo porque, bueno, lo vamos a subir también a redes sociales, ¿no? Para que lo tengan de consulta, tengan ahí un backup de este webinar que estamos dando. Así es. Pues bueno, sin más, vamos a continuar con la parte que estábamos tomando. Sergio, ¿me ayudas con la presentación? Por favor. Perfecto. Pues bueno, continuando con esta parte, bueno, van a ver a continuación en pantalla, pues todos los temas que vamos a tocar en este webinar, que no va a estar por demás decirlo, lo vamos a dividir en dos sesiones, por la amplitud del tema, el alcance. Por el alcance, por la especialización que necesitamos tocar y separar efectivamente cuáles son como los efectos principales y prioritarios o inmediatos, claro, y los que consecuentemente vamos a tener que estar afrontando en una etapa, digámoslo, 2, ¿no? Pero que ahorita, bueno, les vamos a explicarles en qué consiste. Pantallas también vamos a tocar la parte de los objetivos de la iniciativa, qué leyes van a estar modificando, en qué etapa nos encontramos actualmente y los plazos, así como los puntos claves de la reforma, y vamos a tocar particularmente los puntos de Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y Ley de Infonavit. Así que tomen nota porque justamente puntos importantes de estas reformas en todas las leyes que ustedes ven en pantalla pudieran hacer algunas preguntas al final de la sesión. Perfecto. Pues bueno, sin más, empezamos con la parte de los objetivos de la iniciativa de la reforma. Recordemos que esta ya viene desde noviembre del año pasado y que evidentemente trae objetivos, entre otros, que es la exposición de motivos que tenían, que es erradicar ya el outsourcing malo, que era aquel que evadía todo el tema de responsabilidades tanto para los trabajadores como la evasión fiscal. No, incluso ya había abusos, ¿no? O sea, ya se transgredía completamente toda esa situación. Sí, y digo, y no es que lo justifique de ninguna manera, ¿no? Siempre el cumplimiento legal, el cumplimiento tributario es una de las primeras prioridades que debemos de tener como empresarios, pero que de alguna forma, como bien lo hemos visto, ¿no? Y que lo comentaste hace un momento, si de por sí no tenemos una de las cargas más elevadas, uno de los costos más elevados para tener personal actualmente. Así es. Y que el gobierno no nos daba ningún incentivo, pues ahora con la pandemia, pues evidentemente, pues esto se fue al cielo, ¿no? Sí, aparte 12 millones de empresas desaparecieron justamente en toda esta transición. Súmale a eso la parte de falta de incentivos del gobierno y encima, pues el cambiar la reestructura, pues era importante para las empresas platicarles acerca de este tema. Por supuesto, y entonces estos son los objetivos de la reforma en términos generales, que es, recapitulando, darle todos los derechos laborales a todos y cada uno de los trabajadores que formaban parte de este esquema de contratación, garantizarles todo el tema de seguridad social y, evidentemente, pues bueno, tener mayor recursos por parte del gobierno a través de las diversas instituciones, que es Seguro Social, toda la recaudación, la parte de Seguro Social, bueno, el IMSS, toda la parte de Hacienda, SAT, a través de los distintos impuestos, ¿no? Que es el IVA, la parte del ICR, y que bueno, que hemos visto es que el outsourcing malo, ya hemos hablado mucho de ellos. Sí, en webinars anteriores hemos tocado el tema, hay antecedentes, los invitamos a que vean en el canal de YouTube justamente todos esos temas que ya habíamos platicado, que ahorita se materializan en este resumen que les vamos a hacer. Y bueno, sería importante también conocer su opinión, o sea, ¿qué parte de las empresas que ustedes están viviendo les implica? ¿Tienen dudas? Obviamente tienen al especialista que es el licenciado Eric Lozano para que puedan despejar toda esta cuestión. Sabemos que hay clientes que se conectaron a este webinar, igual lo mismo, ¿no? Les vamos a presentar un panorama completo de cómo se viene, cuáles serían a grandes rasgos las estrategias y con base en eso poder ayudarlos también a ustedes. Claro. En ese sentido, bueno, ¿qué leyes modifica esta reforma? Sí. Son 6 la legislación que está modificando, que están haciendo estos cambios, estos ajustes, entre implementaciones de nuevos artículos, ¿no? Y derogación de algunos otros más. Prácticamente es Ley Federal de Trabajo, la principal y la que es la base que finalmente van a tocar tanto Ley del Seguro Social que estamos viendo en pantalla, como la parte de Ley del Infonavit, que toman de base la Ley Federal del Trabajo para regular o reglamentar prácticamente el deber ser de esta reforma. Claro. Y aparejados con ello, pues viene el Código Fiscal de la Federación por temas evidentemente de impuestos, así como Ley del ICR y Ley del IVA. De acuerdo. Esto más adelante y al final de la presentación les vamos a entregar todo el fundamento legal que está cambiándose, ¿no? Para que lo puedan consultar, lo puedan verificar de primera mano
y pues no, vean que evidentemente es parte de la reforma. Y también compartirles que a través de nuestros boletines informativos que le hacemos llegar también a nuestros clientes, les damos esta información a través de blogs, de información que ya soltamos también en la parte de redes sociales, en el LinkedIn justamente de Eric Lozano. Tenemos ahí diversidad de contenido que ustedes pueden consultar, a reserva de que también les vamos a hacer llegar esta presentación para que la puedan detallar con la parte implicada dentro de sus empresas. Claro. ¿En qué parte estamos? Bueno, prácticamente fue una reforma express. Se detuvo en la parte del año pasado para hacer, como lo comentaba hace unos momentos, un parlamento abierto que fuera tripartita entre la parte sindical, que representaba evidentemente a todos los trabajadores, ¿no? Claro. Junto con toda la parte empresarial, que, pues bueno, necesitamos poner un freno de repente a todas esas iniciativas que efectivamente el gobierno busca recaudación, pero que evidentemente y como consecuencia trae una afectación directa a toda la parte empresarial, pues al elevar totalmente los costos y el día de mañana, pues bueno, dejarnos sin ningún margen de utilidad. Así y que como toda buena empresa y como todo negocio, pues debe de generar utilidades. Y si no genera, no es conveniente tenerlo. Debe ser rentable, ¿no? Debe ser rentable. Entonces, en este sentido es importante tomar en cuenta estos antecedentes. ¿Qué teníamos? La reforma venía en 2020 con la parte del Ejecutivo Federal que mandó esta iniciativa. Así es. Se hizo el Parlamento abierto ya para 2021 en febrero y finalmente en marzo tuvieron esta discusión o este último acercamiento en el cual, pues bueno, festejaron ampliamente todos los participantes y que es el resultado de la reforma que vamos a ver a continuación. Okay. Prácticamente pasó en el mes de abril a la Cámara de Diputados, fue express, menos de 15 días tomaron la discusión. O sea, sí que fue rápido, ¿no? Le surgía totalmente, ¿no? Okay. Por fuentes muy cercanas e importantes, se había difundido que iba a entrar en vigor a partir del 1 de mayo. Okay. Nos sorprendieron a todos, digo, evidentemente, porque lo publicaron en el diario oficial de la Federación una semana antes. Claro. Entonces, llevan prisa por la recaudación, llevan prisa por la implementación. Y de ahí el interés de muchas empresas que, como se dio vertiginosamente esta situación, quisieran saber acerca del tema. Sí, no, y luego lo hicieron viernes por la tarde, ¿no? Entonces, imagínate, tranquilos todos de que estamos a una semana y lunes amanecemos con que ya está en vigor. Ya entró en vigor la reforma en materia de subcontratación. Claro. Y este lunes pasado, ¿no? Ya entró totalmente en vigor, que fue este lunes 26 de abril. Es la fecha límite en la cual, o la fecha de inicio, mejor dicho, la fecha tan esperada, en la cual pues, ya estamos prácticamente con ciertos lineamientos que ya están y que entraron ya para ser aplicados de manera inmediata. De cualquier forma, en Lofton justamente ya veníamos estudiando el tema, ya sabíamos justamente que se podía presentar. Estábamos preparando ya diversos materiales para informar a nuestros clientes y bueno, básicamente ya estábamos preparados, aunque sí se dio de manera muy rápida. Pero esperemos que toda esta información que les estamos compartiendo sea de utilidad, porque justamente los especialistas ya se han dado a la tarea de poder estudiar. Sí, digo, viernes estamos publicando apenas que ya estaba aprobada en Senado, cuando viernes en la tarde vimos que ya estaba publicada en el diario oficial de la Federación. Entonces, digo, ya teníamos todo preparado, pero nos agarraron por sorpresa, entre comillas, ¿no? Así pues bueno, sin más preámbulo, tenemos, no sé si lo vean en pantalla, si no, les vamos a hacer llegar la presentación. Sí, nosotros seguimos. Ah, perfecto. Tenemos los puntos claves de la reforma y es aquí donde sí es importante que pongamos mucha atención porque ya son aspectos críticos, ya es prácticamente la carnita desmenuzada, claro. La cual van a tener que estar muy atentos, observando y más que observando, tratando ya de implementar, de aplicar y ver hacia adelante qué es por lo que van a hacer. Por los tiempos también, ¿no? De esta transición que justamente ahorita nos vas a explicar. Exactamente. Y digo, como parte de Lofton tenemos la estrategia lista, ya no nos agarran con la mano en la puerta. Así es. Sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer, pero evidentemente pues muchos otros clientes, externos, ¿no? Prospectos y demás, pues es importante que tengan esta asesoría y que tengan en cuenta este conocimiento, porque hemos tenido también situaciones y malas experiencias en el sentido de que algunos otros outsourcing no están tomando acciones, no están tomando cartas en el asunto, están diciendo no pasa nada, tú tranquilo, vamos a seguir exactamente igual. Exacto. Y evidentemente no es posible hacerlo. Por las razones, te cobro más barato, ¿no? Sí, y por las razones que vamos a exponer a continuación. Prácticamente uno de los puntos importantes de la reforma nos dice que se permite la intermediación.
definiendo la intermediación como lo ven en pantalla, que es prácticamente cualquier servicio relacionado y previo a la contratación de personal, relacionado a todo el tema de reclutamiento, selección de personal, entrenamientos, capacitaciones, y estos no se van a considerar como patrones. Okay. Entonces, nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué va a pasar con estas empresas de ADECO, estas empresas de Manpower, ¿no? De alguna forma, ¿y qué va a pasar con ellos? Claro. Prácticamente no los dejaron sin trabajo, ¿no? Por así llamarlo o mal llamarlo. Cubrieron esa parte. Sí, están dejándoles esta parte de capacitación, esta parte de reclutamiento, esta parte de certificación de personal, okay, ¿no? Sin que se considere como subcontratación o como la parte de patrones. De acuerdo. ¿Okay? Entonces, esto todavía lo podemos hacer, es una figura totalmente legal. 2, que se prohíbe total y absolutamente la subcontratación de personal. Es importante que ya a partir de aquí en adelante quitemos, y le decía a mis clientes, ¿no? Las pláticas que he tenido, ya quitémonos esta palabra de nuestra mente, del día a día, de subcontratación de personal. Claro. Ya queda eliminada totalmente, es una práctica totalmente prohibida y evidentemente por las demás legislaciones en materia de impuestos, pues le van a dar un tratamiento de no deducibilidad o de no acreditamiento según sea el caso. De acuerdo. Entonces, está totalmente prohibido la subcontratación de personal y está definida en la propia Ley Federal del Trabajo como el hecho de poner a disposición trabajadores propios en beneficio de otros. De acuerdo, ya se define puntualmente eso. Exactamente, entonces pues, toda la parte de los contratos, toda esta situación pues, va a quedar totalmente prohibida que siga estando estos servicios. ¿Qué sí hace la reforma o cuál es la puerta que dejan abierta, por así llamarlo, ¿no? De acuerdo. ¿Qué es el siguiente cuadro que ven a continuación? Prácticamente lo que nos dice esta reforma es, se van a permitir la subcontratación, sí, pero de servicios especializados, de obras especializadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene nada que ver el personal. Lamentablemente, la Ley Federal del Trabajo no lo define que es una subcontratación de servicios especializados, no nos define que es una subcontratación de obras especializadas. No obstante, sí nos da algunas reglas para decir cuáles o qué características pueden tener adicionalmente esta parte, y que lo ven en pantalla. Una de las primeras condiciones para que efectivamente se dé esta figura de subcontratación de servicios especializados o de obras especializadas es que no forman parte del objeto social. Es decir, de sus empresas, ¿no? Tienen que verificar que los servicios que vayan a contratar o las obras que vayan a contratar no formen parte ni de su objeto social ni de la actividad económica preponderante. Es decir, a lo que se dediquen, no pueden contratar ese servicio, no pueden subcontratar este servicio, bajo ninguna circunstancia. Ok. No, eso está totalmente cerrado y es una de las reglas que sí o sí debemos de estar cumpliendo. De acuerdo, ¿podríamos tener un ejemplo? Un ejemplo, perfecto. Si yo me dedico, por ejemplo, digo que sería absurdo hasta el ejemplo que voy a poner, pero es tan evidente y es tan sencillo, claro, que es la aplicabilidad que vamos a tener. Es como si yo subcontratara servicios yo dando servicios legales, subcontrate servicios legales. Ok. Entonces, si mi objeto social de mi actividad económica, la actividad que yo tengo en Hacienda, es servicios legales, sería absurdo que yo contrate o subcontrate despachos o servicios legales. De acuerdo. Esto no lo voy a poder hacer. Si me dedico a una parte de marketing, claro, ¿no? En tu caso, ya no vas a poder, no tienes la posibilidad de subcontratar servicios de marketing. Sí, ahí es donde se detona, ¿no? La primera observación. Exactamente, entonces es uno de los puntos que están muy claros por parte de la autoridad. De aquí se desprende, y por eso les decía hace unos momentos, si el outsourcing que tienen al día de hoy les dice, no te preocupes, no va a pasar nada, no vamos a hacer ningún cambio, todo sigue igual, pues aguas y cuidado. Preocúpense, ¿no? Porque la si ley realmente no es así. En ese sentido es muy clara, que te dice que no formen parte de tu objeto social, que no formen parte de la actividad económica preponderante de tu empresa. Entonces, es de los primeros candados que necesitamos estar preparados, cuidar y evidentemente, pues el análisis que debemos de tener como empresas. 2 o 3.2, como ustedes lo ven en pantalla, hay una obligación para todas aquellas empresas que nos dediquemos al servicio de subcontratación de servicios especializados o de obras especializadas, y esto es que se registren en un padrón que va a emitir la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Más adelante vamos a ver el plazo que tienen para emitir estas reglas, claro, ¿no? Estas reglas necesarias para yo poderme inscribir. Adicional, pues acérquense a los especialistas porque sabemos que de aquí se van a derivar muchas dudas, ¿no? De cómo hacerlo, bajo qué cuestiones, cuáles serían
las indicaciones que tenemos que cuidar al respecto. Claro, ustedes como dueños de las empresas, ¿no? Es importante, no les va a afectar en este sentido que ustedes se registren hasta este momento y ahorita explicamos los por qué sí, los por qué no, que es el tema de controversia ahorita. Okay. Pero los siguientes puntos que vamos a ver a continuación son especialmente dedicados a estas empresas que sí van a subcontratar a ustedes o que tienen la necesidad de subcontratar o de celebrar estos contratos. Una de las primeras características que en ley y por Ley Federal del Trabajo sí vienen especificados es, y como todos los contratos o como toda la formalidad que nos exigen las autoridades, es tener un contrato por escrito. En el contrato por escrito se debe de señalar cuál es el objeto de los servicios u obras. Okay. Insisto, el primer tip es quiten la palabra de subcontratación de personal, ¿no? Y esto no por el outsourcing, si el outsourcing que tienen a Leo y lo está haciendo, pues tache, y ojo, porque lejos de que lo estén ayudando, lo están perjudicando. Ya están poniendo en evidencia justamente esa parte, ¿no? Claro, pues es absurdo que estén en este esquema, ¿no? Dos, otro de los requisitos que sí nos pide la Ley Federal del Trabajo es que nos indiquen el número aproximado de trabajadores que van a intervenir en la prestación de estos servicios o de estas obras especializadas y que vamos a subcontratar. Entonces, estos son formalidades que pide el contrato. 3.4, y lo vemos en pantalla, nos va a pedir que lo formalicemos mediante contrato escrito y que además señale el objeto, el objeto de las actividades que vamos a estar desempeñando. Otro de los puntos que nos van a pedir. Tenemos una pregunta, ¿gustas que la respondamos o la vemos al final del webinar? A ver, si gusta, pues ya tenemos la pregunta. No, y tiene mucho que ver con lo que estábamos platicando. De hecho, es un ejemplo, ¿no? Que igual tú comentarás en este momento. Gracias, Vanessa Jiménez León. Buenas tardes. Nosotros ofrecemos servicios de certificación. Sin embargo, los auditores están subcontratados como servicios profesionales. ¿Debería considerarlos como personal? Dice, ya que todos los auditores no solo trabajan con nosotros, sino también trabajan con otros organismos y se contratan por día. Ok, a ver, entiendo que... Son una empresa que ofrece servicios de certificación, tienen una parte de auditores que están subcontratados y están subcontratados con servicios profesionales. Okay. Deberíamos considerarlos como personal, dice, ya que todos los auditores que trabajan para ellos, no solo trabajan con ellos, sino también trabajan con otros organismos y se contratan por día. Ok, aquí tenemos, bueno, gracias Vanessa por la pregunta. Sí, mira, evidentemente tenemos que revisar el primer requisito que vimos en pantalla, que es el 3.1 en la presentación, y que nos dice que si tu objeto social está directamente relacionado con una parte de auditoría para certificar, entonces tienes que contratarlos directamente tú y no podrías subcontratar a su vez estas personas porque se dedican exactamente a lo mismo, al mismo servicio que tú das. Exacto. Entonces ya no es posible que tú mantengas estas personas fuera del esquema de tu empresa y subcontratando los servicios. Evidentemente tenemos que revisar o tenemos que hacer un análisis más profundo en caso en particular, claro. Revisar todos tus documentos legales desde la constitución de tu empresa, los contratos que tienes registrados o que tienes activos con el personal, la forma que estás facturando, auditoría, ¿no? Hacer, como bien lo comentas, una auditoría. Pero ¿no? En la parte laboral. Exactamente, y determinarte el grado de responsabilidad que puedes tener en el caso de que mantengas esta figura y la mejor recomendación que te podemos dar. Con esos elementos que tú nos das, yo te podré decir que evidentemente tendrías que contratarlos y ahorita vamos a ver las formas de hacerlo y de tenerlos dentro de tu plantilla. Subcontratarlos ya no te va a ser posible hacerlo y si lo haces, pues no vas a tener ningún efecto fiscal en tu facturación, que es uno de los puntos que también vamos a tocar más adelante, ¿no? Claro, en otro webinar que va a complementar este que estamos obteniendo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos, y gracias, Vanessa, por la pregunta, porque vemos muy claro que no entendemos muy bien el objeto de esta reforma, claro. La aplicación sobre todo sí es complejo de entender, la verdad es que nosotros llevamos desde noviembre analizándola, estudiándola, viendo una iniciativa, viendo otra, viendo todos los cambios. Incluso las consecuencias y el origen, porque veíamos desde el TEMEC, ¿no? Todas claro. Estas reformas que venían de manera internacional, exacto, que ya se venían cocinando y que entendemos que es parte de todo un contexto y que al final pues entendemos que tienen ciertas implicaciones muy complejas, pero bueno, para eso estamos, para ayudarlos y obviamente el licenciado Eric Lozano responderá sus preguntas que tengan al respecto. Perfecto, pues bueno, continuando en esta parte. Sí, nos decías en el punto siguiente. Por ejemplo, ¿no? en el caso tuyo, Vanessa, si vas a subcontratar servicios, la subcontratista de los servicios, ojo, tiene que registrarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como ya lo hemos comentado, y parte de los puntos que van a pedir para este registro
que, insisto, va a dar las reglas generales, la Secretaría del Trabajo las va a emitir para saber qué requisitos puntuales, además de los que vienen en esta ley, debemos se tienen cumplir. que cubrir. Okay. Entre otros, y evidentemente, y por eso muchas outsourcing de las que están al día de hoy no van a poder registrarse en este padrón, porque de los primeros requisitos es estar al corriente con las obligaciones fiscales y de seguridad social. Es decir, estar pagando sus cuotas correctamente, claro. Estar enterando la parte de los impuestos de IVA, estar enterando prácticamente toda la parte de ISR. Entonces, si no están bien, evidentemente no van a poder continuar con esta prestación de servicios y van a tener que modificar, pero de inicio toda su Imagínate estrategia. la talacha, ¿no? La talacha y el riesgo que significa el mantener estos esquemas con sus clientes actuales. Exacto, sobre todo eso, o sea, el riesgo en el que están implicados todos sus clientes. Entonces, digo, esto es uno de los puntos que sí deben de considerar, es uno de los puntos que deben de tener a la vista, que evidentemente nosotros como empresarios debemos de conocer para poder exigir, para que el día de mañana no tengamos una sorpresa en una revisión, en una auditoría, o que nos echen para atrás pues, toda la facturación, ¿no? Y todo, pues, mi empresa de alguna forma está en riesgo el patrimonio, ¿no? Y nos ponen justamente a estas empresas en el foco de las autoridades, que ese es el gran riesgo que ustedes tienen al contratar un outsourcing y que lo hemos visto justamente en anteriores webinars de qué tenían que cuidar exactamente de todos sus outsourcing y ahorita pues muchísimo más cobra relevancia con todos estos cambios. Sí, por supuesto. De aquí surge necesariamente esta pregunta o esta situación de decir, pues si no estás al corriente no vas a poder hacer los cambios. Y ojo, porque si no lo tienen al día de hoy, no lo van a tener el día de mañana. Y la autoridad, que es uno de los puntos que no se dice en esta reforma, pero la autoridad va a tener facultades de revisar 5 años atrás. Claro. Mira, nos da más información Vanessa Jiménez, si me permites, Eric. Dice, sí. Gracias, toda nuestra parte administrativa está en nómina, pero los auditores dependen de nuestros clientes. Es como decir, como si estuvieran directamente, exactamente, como implants. Somos su organismo de certificación de ISO 9000. Ok, si eres un organismo de certificación, tendríamos que ver, así como me lo estás planteando, el giro de tu negocio es certificar, y para certificar necesitas auditores especializados. Que mandas a las empresas. Que mandas a las empresas y que están trabajando en el día a día de las empresas. Aquí no es tan crucial el si están trabajando dentro de tu centro de trabajo o están trabajando desempeñando las actividades con el cliente. Aquí lo crucial de este tema de esta reforma servicio in situ, ¿no? Es tu objeto social. ¿A qué te dedicas tú? Claro. Y para cumplir con este objeto social, tú necesitas, por ejemplo, los auditores o gente certificado, especialista en conocer estas normas. Estés o no estés en la empresa. Exactamente. ¿No? Estés físicamente o no físicamente en la empresa, pero quien manda es el objeto social. Si tu objeto social es este y subcontratas el servicio, evidentemente pues vas a tener que contratarlo, o bueno, espérate ahorita, dame 10, 15 minutos y explicamos, aclaramos. No, o porque no nos regalas una llamada, ¿no? Terminando el webinar, que te contactes directamente con el licenciado Eric Lozano, él te puede orientar justamente, estamos entendiendo un poco más tu caso, pero por cuestiones de tiempo vamos a dar continuidad a lo que es el webinar. Todas aquellas empresas que estén en una situación similar, les agradecemos que al final vamos a compartir los datos del especialista para que puedan hablar con él vía WhatsApp o por correo electrónico. Vamos a compartir el teléfono. Perfecto, Vanessa, muchas gracias. Pues estaremos esperando tu llamada y si no ya tenemos tus datos, nosotros nos contactamos. Pues adelante, gracias. Otro de los puntos que estamos viendo en pantalla es la renovación que vamos a tener que hacer de este registro, de este padrón, cada 3 años. Esto nos corresponde a todas las empresas que vamos a dar estos servicios de subcontratación de servicios especializados o subcontratación de obras especializadas. Es un requisito que ya está cada 3 años, renovar este padrón. Digo, es una forma de regularizar, ¿no? Ese es el control que quieren tener. Claro, así como los sindicatos, ¿no? Toda esta parte que vino de la reforma también sindical, está también esta otra cuestión, ¿no? Exactamente, es tener el control de todo. Así es. Pero bueno, ahorita vamos a hablar más adelante de estos temas. Ok. Prácticamente el procedimiento en términos generales, para nosotros solicitar el alta en este padrón, nosotros me refiero, insisto, a las empresas de subcontratación. La autoridad tiene 20 días para darnos respuesta. En términos negativa, tenemos que hacer nuevamente este requerimiento dentro de los 3 días siguientes al vencimiento de este plazo, es decir, al día 21, 22 y 23. Okay. Y en caso de que la autoridad no dé respuesta, pues entenderá que es una respuesta positiva y que estamos empadronadas todas las empresas de subcontratación. De acuerdo. Okay. Otro de los puntos importantes que tenemos que tocar es
que cuando no se cumplan estos requisitos de ley, pues evidentemente estamos en fallo. En vulnerabilidad completa, ¿no? Y pues en ningún momento dado pues, nos van a dar este registro. Claro. ¿Ok? Otro de los puntos importantes es, y aquí es algo que veo bien, a medias, bueno, les daré mis comentarios después, va a ser el padrón público y va a estar disponible por internet. Ok, digital. Exactamente. Esto que nos lleva a todos los empresarios que querramos subcontratar estos servicios especializados o estas obras especializadas, va a ser muy fácil el hecho de dar clic y saber qué empresas, digámoslo así, cumplen estos requisitos y con quiénes sí me puedo contratar. Claro. Quiénes van a cumplir con esos programas, quiénes están en regla con el gobierno. Prácticamente, y con esto vamos a evitar pues comprar el outsourcing malo, el outsourcing abusivo, el outsourcing ilegal, que el día de mañana que sí nos van a dar una solución momentánea, sí nos van a dar cierta liquidez, sí nos van a dar cierto regreso del patrimonio que tenemos, del ingreso del dinero, pero que a la larga pues vamos a tener este incumplimiento ante la ley. Ahora, cambia en esencia esta palabra, ¿no? O sea, la parte de outsourcing desaparece completamente y se le da más bien el nombramiento de otro tipo de modalidad de contratación laboral. Sí, claro, digo, aquí ya el outsourcing está totalmente descartado. Por eso les decía que es palabra prohibida ya, es... Omítanla. Subcontratación, outsourcing. Sáquenlo de su mente y de sus contratos, de toda su documentación contable. Y si tienen duda, con gusto los ayudamos. Claro. Y, pues bueno, finalmente, y lo que les venía comentando es la Secretaría del Trabajo va a expedir el reglamento relativo al registro. Ok, pasando a otro punto, me dirán, pues, ¿cómo hago estos cambios? Bueno, antes de pasar al siguiente punto, tenemos... Sí, tenemos otra observación también de Vanessa Jiménez. Dice, y si cuando me dé de alta me van a pedir información de 5 años atrás, y bueno, anteriormente decía, hola, nosotros nos dedicamos a brindar servicios de enfermería, es otra opción. Y no sabemos si podremos seguir trabajando con los hospitales, dice, aunque nos volvamos servicio especializado. La vuelvo a leer. Hola, muy buena tarde. Mi pregunta sería si nosotros nos dedicamos a brindar servicios de enfermería y no sabemos si podremos seguir trabajando con los hospitales, aunque nos volvamos servicio especializado. Dice, y si cuando me dé de alta me van a volver a pedir información de 5 años atrás por toda esta cuestión contable, ¿no? Sí, es un tema ahí delicado, porque evidentemente con un hospital no te podrías contratar o no podrías subcontratar a tu empresa, el hospital, porque es el objeto o es el giro del hospital, vender servicios médicos. Claro. Opciones, yo creo que sería contratarte a través o con otras empresas. Digo, podemos tener muchas opciones ahí para ti en ese sentido. Sí, al final que nos contacten, justamente para eso estamos haciendo este webinar, para poner al alcance de ustedes a los especialistas que les puedan brindar la orientación concreta de su giro, de su empresa, de su quehacer, digamos, para que con base en eso despejen todas estas dudas que surgen a través de la reforma. Sí, retomando tu pregunta, sí, como está al día de hoy la reforma, no delimita qué servicios son especializados, cuáles no lo son. Que esa es una observación que tú ibas a hacer justamente en este webinar, ¿no? Exactamente, está muy abierto. Exacto. Está muy abierto, no está delimitado. Al día de hoy, como está, ahí no definen quiénes sí y quiénes no. Claro. Todos somos servicios especializados. ¿No? O sea, es decir, si damos un servicio contable, es un servicio especializado de contabilidad, porque no lo puede dar alguna otra empresa. Exacto, de marketing legal, digital, lo mismo, ¿no? Exactamente, médicos, entre otros. Si vas a obtener tu registro de alguna forma, digo, cumpliendo obviamente los requisitos que evidentemente están en la ley y que va a dar la Secretaría del Trabajo posteriormente. No sabemos entonces si es el requerimiento de los 5 años. Sí, yo creo que lo vas a tener sin problema. Te va a decir que estés a corriente al día de hoy con estas obligaciones. Y a lo que me refería que la autoridad puede revisar los últimos 5 años es en cualquier momento que detecte algún incumplimiento, en el momento... Algo que detone esa situación. Algo que detone evidentemente esta situación, pues la autoridad te puede revisar hasta 5 años atrás, y esto no es algo nuevo, esto ya viene de años respecto del Código Fiscal y de las distintas leyes que la autoridad te puede revisar a tu empresa. Okay. ¿No? Entonces no es que se detone en estos momentos y que sea cambio por esta reforma, pero que la autoridad evidentemente pues va a tomar cartas en el asunto al tocar un contribuyente que no cumple, un outsourcing malo. Pues recordemos que el fin de esta reforma es recaudar. De hecho, algo importante que queremos resaltar es que los servicios que ofrecemos justamente en Lofton están respaldados por abogados.
Al ser nosotros servicios integrales, no nada más está la parte de nóminas como tal, sino también está la parte laboral, está la parte legal en ciertas implicaciones, y la ventaja de estar con cualquier otra empresa que maneje outsourcing, que sabemos que ahorita ya no sería outsourcing, sería otra modalidad, es darles la certeza de poderlos cubrir, que si en algún momento surge alguna inspección, ahí estaremos con ustedes cuidando todos estos detalles, que si en algún momento nos mandan algún requerimiento que nosotros no podamos, en fin, esa es la diferencia, creo yo, en cuanto a los servicios que ustedes tienen que contratar de ahora en adelante con empresas que se dediquen a la parte de este cambio de la reforma, no necesariamente a los outsourcing, Sí, ¿no? sí, por supuesto, porque no solamente es ver esta reforma en forma aislada y desde un punto de vista laboral o desde un punto de vista fiscal o desde un punto de vista de nóminas, sino es una reforma, como bien hemos visto, hace ajustes a toda la legislación fiscal, exactamente, de seguridad social y evidentemente la laboral. Entonces, sí es importante observarla desde todos los puntos de vista, legales, contables, fiscal y todos los efectos que va a tener para, evidentemente, dar cumplimiento. Aquí no le veo otra opción más que dar cumplimiento. Sí tenemos opciones para asesorarlos y decir cuál es el mejor escenario, ¿no? Pero siempre cuidando, como bien lo comentas, todas las aristas de esta implicación. Exactamente, y tener pues, todos los riesgos controlados. Así ¿no? es. Pues bueno, dándole continuidad a la parte de esta presentación, otro de los puntos importantes es que menciona la sustitución patronal. Es decir, lo que tocábamos hace rato, ¿no? Tengo trabajadores subcontratados, ¿qué hago a partir de este tema? Prácticamente te dice, uno de los requisitos importantes es que el momento de si vas a transmitir los trabajadores, es decir, hacer una sustitución de patrón, prácticamente la vas a hacer, pero vas a transferir todos los bienes de una empresa a la nueva. Entonces, esto evidentemente trae consigo muchas implicaciones legales, corporativas, de patrimonio o patrimoniales, que, bueno, tenemos que irnos con cuidado en este sentido y hacer los cambios y los ajustes de una manera más inteligente. Esta transmisión de los trabajadores, esta migración de trabajadores la tenemos que hacer totalmente analizada, ¿no? No es nada más pasarlos por pasarlos, sino tiene que haber todo un análisis previo, ¿no? De la situación o del caso en concreto. Y que también ahí nosotros los podemos asesorar sin problema. Sí, hay una regla muy general, pero como le digo a mis clientes, tenemos que ir caso por caso, sentarnos con cada uno de ustedes, como lo vimos ahorita, ¿no? En la parte de las preguntas que hicieron, analizar específicamente tu empresa y recomendarte el mejor escenario para poderlo implementar de una manera, por así decirlo, fácil, práctica y que no tenga ninguna implicación ni ningún riesgo legal, ¿no? De acuerdo. ¿Tenemos una pregunta o estamos bien con la parte de la exposición? Perfecto. A ver, vemos este caso. Gustavo Ramírez, muchas gracias por tu pregunta. Buenas tardes. Nosotros somos una agencia aduanal. Nuestra actividad preponderante es el servicio de despacho aduanal a diversos importadores y exportadores. Sin embargo, se otorga un servicio adicional a ciertos clientes denominados implant, cuyo trabajador brinda su actividad en las instalaciones del cliente y del cual se recibe una contraprestación por ello. Los clientes dentro de su objeto social tienen la actividad de importación y exportación. ¿Estamos sujetos a eliminar esta práctica o nuestros clientes se encuentran obligados a contratar a estos trabajadores? Interesante pregunta. Sí, es de los puntos que necesitamos analizar. Sí. Todas, sí, bueno, yo creo que ahorita terminando el webinar van a ir a su constitutiva de la empresa y van a empezar a revisar estos puntos que les voy a dar ahorita. Prácticamente la diferencia es revisar a qué se dedica mi empresa. Claro, el giro. ¿Cuál es el giro de la autoridad, ¿no? De mi empresa? En tu caso, por ejemplo, si es brindar toda esta asesoría, si es brindar toda esta parte del expertise que tú tienes en importación, en comercio exterior. A eso tú sí te dedicas. Claro. La parte de tu cliente, insisto, me apresuro a responderte sin analizar su objeto social de tu cliente, pero conforme lo que nos manifiestas, no se dedica esto a tu cliente. Es una opción, es una opción más para que tu cliente tenga la seguridad de las operaciones. Tenga esos servicios o está dentro de su objeto social, que es lo que le permite hacerlo. Pero no creo que se dedique, o por lo que nos comentas, no se dedica específicamente, no es su giro, no es su objeto social, la importación de mercancía. Digo, a reserva de que efectivamente se dedica a esto. Exactamente, o sea, es una actividad que hace la empresa, claro, ¿no?
pero tiene un implant por parte de la gente aduanal que le ayuda a llevar cierto control, digamos, de todas las actividades de... Por ejemplo, aquí lo que yo te podría decir es tanto como en el objeto social, pues todos tenemos la capacidad o parte de rentar, ¿no? De comprar, de vender. Esto, todas las empresas tenemos esta necesidad y no es que nos dediquemos a rentar, a comprar, a vender, a contratar. Y no es especializado de algo. Exactamente. ¿No? Entonces, estos son como de las características adicionales o inherentes de toda empresa que deben de tener, ¿no? Si no, no van a poder operar. Imagínate, yo no pueda contratar, no pueda rentar unas oficinas, no me dedico a rentar oficinas, pero evidentemente necesito oficinas para poder dar mis servicios o mi objeto social preponderante. Así es, pasaba como el caso anterior y también pasa con los contadores, ¿no? De repente hay empresas que tienen contadores de manera implant también, ¿no? Y que necesitamos, o para dar un servicio, establecerlos de esta forma por la naturaleza o porque el negocio así lo requiere. Claro. Pero no necesariamente lo tiene que contratar la empresa a la cual se le está dando el servicio, pero bueno, ahí se derivan también otras cuestiones, ¿no? En el caso del INTA que mencionas, sí va a ser importante revisar los términos del contrato que tienes con tu cliente para verificar que no esté directamente relacionado esta palabra que ahorita va a estar satanizada, pero por parte de las autoridades, que es subcontratación de personal. Eso es importante que lo empieces a revisar y que esta persona que tienes contratada como implant, tenemos que revisar también su contrato o revísalo para verificar que no caigan esos supuestos indirectos de la autoridad y que el día de mañana, por esta pequeña circunstancia, te detone alguna revisión o te detone un incumplimiento, te detone algún tema de responsabilidad para ti y para tu cliente. Entonces va a ser importante estar revisando estos ajustes. Insisto, no es una reforma hacia el outsourcing, pero que nos viene a afectar a todas las demás empresas que no se dedican, en este caso, a la subcontratación de personal. Así es, y que de alguna forma es lo laboral, ¿no? En esencia, estamos tocando un tema que atañe a todas las empresas, que es utilizar justamente herramientas laborales para hacer nuestra chamba. Tenemos otra pregunta que es Basilio, perdón. Ya estaba yo ahí con mi ceguera, ¿no? Dice, ¿los 90 días comienzan a partir de la publicación de la ley? ¿O a partir de cuándo? Ahorita vamos a dar específicamente las reglas de cuándo van a empezar a estar vigentes las diversas disposiciones. En lo general, sí, efectivamente, entran 90 días, otras van a entrar a partir de la publicación, otras en 60 días. Ahorita vamos a llegar a este punto y lo separamos en una tabla muy particular para que no exista ninguna confusión. Claro. Y tengamos los plazos específicos de cómo ir poniendo atención, cómo ir implementando y cuándo hacerlo para estar en cumplimiento. Entonces, es una tabla especialmente hecha para evitar confusiones. Así es, y no obstante, también pueden ir acompañados de algún especialista porque entendemos que pues, son diversas cosas las que ustedes tienen que cubrir y bueno, les vamos a compartir este material. Pues si te parece bien, Eri, continuamos con la exposición. Digo, hasta ahorita son muchos puntos, hay muchas dudas, ¿no? Al final le pueden marcar a Eri, con todo gusto estar atendiendo sus dudas o igual algunas preguntas más que quieran hacer, las haremos al final. Sí, digo, llevamos 5 puntos y hay muchas dudas, Así ¿no? es. Y faltan muchísimos más. Entonces, sí es importante tener en mente esto, si bien es cierto, no para que sean expertos sí para que lo consideren y el día de mañana se acerquen con especialistas o bien si lo van a trabajar con su outsourcing, pues que no les mientan porque se dan mucho los casos, ¿no? Por mantener el cliente, pues quieren seguir en estos esquemas. Es como un mapa de ruta, tómenlo así, de manera muy concreta, que ustedes pueden seguir y si tienen más dudas y si quieren profundizar de acuerdo a todos estos casos especiales que tienen, pues ahí sí les recomendamos asesorarse de algún especialista. Y bueno, continuamos, Eric. Perfecto. La excepción a esta regla de la sustitución patronal. Se vieron benevolentes con todos los empresarios, ¿no? En el sentido de darnos estos 90 días, ¿no? A partir de la entrada en vigor que fue el día 26, es decir, este lunes. Así es. ¿No? De esta reforma en lo general, ahorita particularizamos los plazos. Hace 2 días en específico, ¿no? Y que si hacemos esta transmisión, esta migración o esta sustitución patronal respecto a los trabajadores, evidentemente con la conservación de estos derechos, lo que esto implica, pues bueno, no vamos a tener la necesidad de transferir pues, los bienes y toda esta situación que bueno, considero totalmente exagerado. Relevante, ¿no? Sí, claro. Pero dentro de estos 90 días no vamos a tener ningún tipo de implicación legal, ¿no? Con el tema de la sustitución patronal. Otro de los puntos polémicos y que, bueno, sí va a venir a impactar a todas las empresas es el pago de la PTU.
La PTU, en términos generales, se va a seguir calculando exactamente igual, ¿no? Es el 10% de las utilidades generadas por el patrón en el ejercicio fiscal, y de este 10% vamos a tener dos opciones. Okay. Como un límite, ¿no? que pusieron las autoridades y se pusieron de acuerdo todas las cámaras patronales y sindicales. Lo que ven en pantalla es, el primero de los puntos es el tope de este 10% que le va a tocar al trabajador. Evidentemente es máximo 3 meses de su salario, o bien el promedio de la PTU pagada de los últimos 3 años. Y el candado que ponen no es a deseo del patrón, sino lo que más le convenga al trabajador, entre estos dos escenarios. Claro. Platicando con muchos también de mis clientes, veíamos que casi, digo, por la parte de la PTU, el tope máximo es estar liquidando a los trabajadores cada año, que es una indemnización constitucional. Claro. Entonces, digo, está complicado estar pagando estas cantidades cada año, y más con este tema de la pandemia que tenemos hoy en puerta. No, y de algunas empresas por el número de trabajadores que tienen también, ¿no? Entonces sí está complicado, pero bueno, estos son los nuevos límites máximos que ponen nuestras autoridades para el pago de la PTU. Esto, ojo, va a aplicar a partir de, y ahorita lo adelanto, que estamos sacando el tema y es importante aclararlo, no es para este mayo, no es para unos 15 días que ya es mayo, bueno, no, una semana, la siguiente semana que ya es mayo, ¿no? Esto va a empezar a aplicar de ejercicio fiscal 2021, que vamos a pagar para mayo de 2022. Prácticamente en 3 días, mayo. Prácticamente en 3 días mayo, pero del siguiente año, ¿no? Perfecto, ok. Entonces, es tiempo para empezar a alinear muchas estrategias que podemos generar, no para evadir las responsabilidades, sino para potencializar el patrimonio que generamos en las empresas, ¿no? Para generar estas estrategias que nos beneficien y que pues sean evidentemente a favor de los empresarios, a favor de mantener las fuentes de trabajo activas. Y el crecimiento de las empresas a pesar de la pandemia. Exactamente. Con empresas activas tenemos trabajadores activos, ¿no? Y con esto, pues bueno, las fuentes de empleo o sea, es un círculo virtuoso que queremos ver así, ¿no? Claro, claro. Ok. Otro de los puntos importantes que debemos tocar. Y aquí es donde recobra nuevamente la Secretaría de Trabajo fuerza, porque prácticamente quien nos va a revisar es la Secretaría del Trabajo. Ok. ¿No? Si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con estas reformas. Es un inspector, lo hemos visto en otros webinars, los tipos de inspecciones que tiene la Secretaría del Trabajo. Aquí se va a añadir otro tipo de inspección más, van a tener otras facultades para poder revisar que estos cambios se estén adecuando a las empresas, ¿no? Esta normatividad esté aplicando totalmente. A todo este padrón. A todo este padrón, a todo, digo, va a revisar a todas las empresas, ¿no? Y debemos estar preparados, no solamente en esta migración, en esta actualización de esta legislación, sino incluso ya con toda la legislación atrás que teníamos, con todas las normas de la Secretaría del Trabajo, de las más recientes y modernas, por así llamarlo, que es la famosa norma 035, exactamente, y recordando pues, que hay 34 anteriores, ¿no? Entonces, la autoridad va a estar imponiendo este tipo de medidas, y sobre todo el intercambio de información entre autoridades. Van a celebrar convenios de colaboración adicionales a los que ya tenían respecto del intercambio de información IMSS con Secretaría del Trabajo, Secretaría del Trabajo con la parte del Infonavit, ¿no? Y con ellos, pues bueno, con distintas autoridades. Platicando igual con muchos colegas pues no atendemos, ¿no? La inspección. Bueno, no es la solución. Exacto. Y prácticamente vemos en pantalla que la sanción por el simple hecho de no atenderla va desde los 22,000 pesos hasta más de 400,000. Sí, claro. Entonces no es opción, yo considero no atenderlas o no hacer, no hacer caso a este tipo de inspecciones. De todas formas, la autoridad, si no la atiendes, te va a dejar por instructivo, es decir, te va a dejar pegado en el domicilio de tu empresa, a efectos de que desahogues y tengas toda la información ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. No, si no la exhibes, nuevamente no la exhibes, ok, no tienes información, entonces te empieza a sancionar. Claro. Entonces es importante ya... Las consecuencias. Exactamente. De estos puntos, por ejemplo, y que te van a revisar son condiciones generales de trabajo, es decir, todos tus contratos en orden, que cumplan conforme la normatividad de la Ley Federal de Trabajo, que tengas las altas de los trabajadores, que estés pagando las cuotas sobre hora patronal, que estés pagando todas las prestaciones que por ley, por hecho y derecho tengas
celebrado con los trabajadores, ¿no? Los reglamentos interiores de trabajo, tus contratos colectivos, entre otras. Y adicionalmente, pues todas las comisiones mixtas. Claro. Comisiones mixtas, como lo vimos hace unos momentos, de PTU, que es una de las importantes, comisión mixta de capacitación y entrenamiento, y bueno, entre otras, que evidentemente debemos de cumplir ya, y máxime si anteriormente yo no tenía trabajadores, claro, y que ahora con esta reforma voy a tener esta obligación de tener los trabajadores respecto de mi objeto social activos en mi empresa, pues evidentemente vienen más cargas de cumplimiento de la normatividad, es decir, voy a tener que hacer contratos para mis trabajadores, contratarlos, armarles sus expedientes, pagar. Lo que hemos platicado en otros webinars, ¿no? Y cumplir con toda esta carga normativa de la Secretaría del Trabajo, que bueno, es impresionante, ¿no? Todo este trabajo que se tiene que hacer, es mucha carga administrativa. Así es, y que justamente empresas como nosotros, ¿no? Que les ayudamos a llevar todo ese historial, a ver justamente legalmente qué es lo que tiene que integrar este expediente, cómo cumplimos con la Secretaría, en fin. Hay infinidad de cosas. Ustedes se tienen que dedicar a su negocio, ustedes tienen que hacer su trabajo de estrategia, de garantizar el trabajo también a todos los colaboradores que tienen, y en este caso empresas como nosotros, garantizarles y blindarles todas estas situaciones, tanto fiscal, legal, en fin, ¿no? Un sinfín de cosas que se tienen que manifestar y se tienen que cuidar. Y bueno, más que nada, nosotros por eso nos dimos a la tarea inmediatamente, ¿no? Recién salida la reforma, de tocar este tema con ustedes para conocer también la inquietud que tienen acerca de todas estas cuestiones que se están dando en sus empresas. Claro, digo, y este webinar lo íbamos a dar la siguiente semana, ¿no? Apenas iba a entrar en vigor, pero bueno, ya lo adelantamos. Ya, como ya la habíamos estudiado, pues ya, ¿qué más, no? Okay. Tenemos otra pregunta, ¿no? Sí, tenemos otra pregunta. Muchas gracias, Mayra Marcos Aquino. Buenas tardes. Si hago el cambio de trabajadores dentro de los 90 días, ¿se considerará sustitución patronal o procederemos a hacer liquidación y recontratación en la nueva empresa para no afectar la prima de riesgo? Ok, aquí hay dos temas importantes que estás tocando. Sí. Voy a dejar en pausa, en stand-by, la parte de la prima de riesgo, porque es un tema que vamos a tocar adelante, okay, ¿no? Con la parte de la ley del Seguro Social. Sí. Y respecto de la sustitución patronal o liquidación, 90 días. Dentro de los 90 días. Evidentemente es un plazo que tenemos para hacer esta migración de personal. Tenemos o tienes que analizar qué es lo más conveniente en tu empresa. Por la simple razón siguiente. Tienes que analizar, uno, qué personal, sí por razones económicas, sí por razones, insisto, de ingresos, sí puedes mantener en una plantilla. Okay. ¿Por qué? Hemos hecho distintos estudios o varios estudios y prácticamente con esta reforma se te va a aumentar entre un 30 a un 40% directo en la plantilla el costo de tu plantilla, ¿no? Por distintos pagos que tengas que hacer. Claro, por los impuestos. Entonces, esto significa que tú ya tienes un presupuesto destinado para tu plantilla en forma mensual o anualizado, como lo tengas, como lo hayas considerado. O en plan contingencia, ¿no? O en plan contingencia, dependiendo del escenario que tengas. Claro. Entonces, tienes que realizar el presupuesto de tu compañía para saber si efectivamente los migras en este momento y conservas uno a toda tu plantilla, conservándoles todos los derechos, entre ellos la parte de la antigüedad. Okay. ¿No? Que evidentemente, insisto, digo, vas a tener un 30% más, y que si con esta pandemia los ingresos en algunos casos han disminuido para algunas empresas y para otras muy afortunadas se han visto duplicados o triplicados, por supuesto, digo, y que pero son las menos. Y que mejor que fuéramos todos, pero claro. Evidentemente estamos en esta situación. Es lo que va a mandar de entrada, ¿no? O sea, ¿qué tanto puedo mantener a toda mi plantilla activa? Se tiene que hacer un análisis, digamos. Y dos, analizar efectivamente la parte de las liquidaciones, ¿no? Porque la parte de la liquidación evidentemente son 3 meses de sueldo, dependiendo de la antigüedad de los trabajadores, pues son 12 días por cada año de servicios, claro. Por el máximo el doble del salario mínimo para pagar la antigüedad, más las prestaciones que tengas de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, más la parte de los sueldos, ¿no? Sí, entonces, es más un tema de números. Yo te sugiero que te acerques a los especialistas si tienes alguna duda o te podemos apoyar en algo, cuenta con nuestro apoyo. Pero que evidentemente primero tienes que hacer números y dos, sí, verificar cuál es la situación legal que es lo más benéfico. Conveniente para la empresa. Tanto para la empresa como también para los trabajadores, ¿no? Porque tomemos en cuenta que no tienen la responsabilidad y no tienen la culpa los trabajadores. Obviamente, sí. Indirectamente, porque, bueno, algunos votamos por opciones distintas, pero otros votaron por este gobierno que es el que nos tiene en estos temas, ¿no? De legislativos. Así es. Entonces, yo te diría ahí, sí, o sea, calcúlalo, analízalo
y si te podemos apoyar en algo, con gusto lo hacemos. Perfecto. Ok. Fechas de implementación obligatorias. Bueno, hay un puntito antes, sí. que es muy importante, que yo también no lo quiero ni ver, ¿no? Que es demasiado gravoso, pero que si evidentemente tu outsourcing, si te dice no pasa nada, no te preocupes, todos estamos bien, el mundo es un lugar feliz, claro, ¿no? Y más con la reforma, pues es a todas luces erróneo, huye de ellos y te ayudamos si quieres para hacer esta transición. Sí, claro. Porque si no cumples con estos esquemas, vienen multas desde los 179,000 pesos hasta más de 4 millones, dependiendo de la capacidad económica de la empresa, dependiendo de los trabajadores que afectes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, imagínate, pues estar regalando estas cantidades de gobierno, sí, no, y mejor lo invierto, ¿no? Exactamente. Mejor lo invierto en mi empresa. No, y adicional lo puedes prevenir, a cosas que no se pueden prevenir, cosas que no se pueden armar con estrategias, o sea, dices, ok, ya es algo que autoritariamente se está haciendo, pues no, o sea, creo que justo se tocan esos temas, se analizan, se ven en la empresa para tomar decisiones y qué más que lo puedan ustedes, como dices, no lo puedes omitir, no puedes decir, pues no atiendo la inspección, es más, va a tardar todavía cuánto tiempo, no, o sea, justo es la responsabilidad que tienes con tu empresa, con tus colaboradores y con la ley. Pues, por ejemplo, dice, si tu outsourcing te dice, no te preocupes, no pasa nada, no tenemos la inspección. Apenas va a entrar, ¿no? Apenas va a entrar, no pasa nada con la inspección, pues mira, de entrada tienes un promedio de 400,000 pesos por una sanción directa. Y luego, ante otro incumplimiento por esta legislación, un promedio de 4 millones. Súmale, ¿no? Pues súmale si te conviene seguir en ese esquema de tu outsourcing, ¿no? Exacto. Pero bueno. ¿Para qué agregarle más estrés a estas situaciones de la vida, no? Digo, lo que pasa es que es una realidad que debemos de considerar. O sea, no podemos dejarlo de lado y decir no pasa nada, sino saber qué consecuencias puede traer y que evidentemente pues, sabemos empresas, ¿no? Que te podemos asesorar, que te podemos ayudar y no necesariamente que te quedes con un esquema de subcontratación de servicios, sino con un reforzamiento legal que te podemos dar. Así Hay muchas opciones que te podemos dar desde puntos de vista contables, fiscales, laborales, legales, opciones de nómina, claro, etcétera. Entonces, que finalmente la única intención es la permanencia de tu negocio y la permanencia en un estado de bienestar, ¿no? Así es. Ok, contestamos. Bueno, tenemos una pregunta más. Listo. Michelle, podemos abrir tantito para ver el apellido, por favor. Michelle Carrillo. Muchas gracias, Michelle. Buenas tardes, licenciado Eric. Me gustaría revisar si va a tratar el tema de las empresas de grupo, ya que en mi caso tengo una arrendadora y su subsidiaria. Esta última es la prestadora de servicios de personal y me gustaría saber si podremos seguir operando de la misma forma. Buena pregunta. Traducción, es un esquema de insourcing. Okay. ¿No? Digo, con la figura que lo queramos montar y tener, claro, va a ser el mismo tratamiento. Okay. ¿No? Que va a tener esta reforma, de hecho lo dice, en otras palabras lo menciona la ley, pero que evidentemente es el mismo tratamiento que vamos a tener. Entonces, de hecho, te refieren a la ley de mercados, en la cual te dice cuáles son empresas del grupo, cuáles son consideradas como empresa de grupo, ¿no? Entre ellas, pues son las que evidentemente la actividad sea similar y que evidentemente tenga sus trabajadores subcontratados. En ese sentido es, insisto, revisar muy detenidamente cuáles son el objeto social de cada una de ellas, cuáles son los límites en los cuales sí tienen operaciones necesariamente involucradas y cuáles no. Y aquí sería un análisis más corporativo, contable, fiscal y legal laboral. Entonces, tendremos que reunirnos efectivamente todo este grupo. Los diversos especialistas. Sí, exactamente, claro. Todos los socios de la firma para analizar tu caso en particular y decirte por dónde es el camino a seguir, cuál es la estrategia a implementar. Ojo, no porque implique mucha cuestión de visiones diferentes de especialistas, tampoco implique que sea caro, ¿no? Acérquense con nosotros, claro. Haremos un plan apegado obviamente a la empresa, al nivel de lo que ustedes manejan y siéntanse con la confianza de platicar justo esta situación para poder apoyar. Sí, y es una de las prácticas que evidentemente se materializó en los años pasados, de decir, bueno, yo no tengo un outsourcing externo porque es malo, claro. Porque se prestan muchas malas prácticas, mejor genero el mío. Pero aquí ya se acabó esta parte de subcontratación, bueno, de outsourcing. Insourcing. O insourcing. Ya es una práctica que está prohibida y que pues, los también está contemplando toda esta reforma. Sí, por supuesto. Okay. Si gustas, nos dejas tus datos, te envío cuál es el fundamento legal particularmente de tu caso. De acuerdo. Okay. Adelante. Pues bueno, lo que decíamos hace un momento, la siguiente tabla nos habla de
cuando entran en vigor todos estos cambios. Así es. La parte de estos cambios. En términos generales, para lo que es Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del Infonavit, que vamos a ver más adelante, al terminar esta tabla, entra a partir del día 26, en vigor a partir, perdón, del día 26 de abril de este año. No, toda vez que se publicó el día 24. El día 23. La publicación en el Diario Oficial de la Federación de todas estas reformas fue el 23 de abril, es decir, el viernes por la tarde fue publicado. Así es, ya va a ser 8 días casi. 8 días, ¿no? Exacto. Y entró a partir de este lunes pasado en vigor, en los términos generales, con las excepciones que vamos a mencionar a continuación. La Secretaría del Trabajo, como bien lo mencionamos, va a emitir diversas disposiciones de carácter general para estas empresas de subcontratación de servicios especializados o subcontratistas de servicios, de obras especializadas, perdón. Y estos requisitos tiene 30 días naturales la Secretaría del Trabajo para sacar esta disposición. En fecha concreta tiene más tarde el 26 de mayo para dar y otorgar estos lineamientos de carácter general para estas empresas. Es decir, a partir del 26 de mayo, 27 de mayo, tendremos que empezar a hacer el registro, ¿no? de todas estas empresas. Y que es el siguiente punto que vemos. Una vez que se emita estas disposiciones, 26 de mayo, vamos a tener 90 días para hacer este registro ante la Secretaría del Trabajo con el procedimiento que ya mencionamos. Claro. ¿Ok? Y es una fecha que es el 24 de agosto, es la fecha límite para obtener estos registros sin sanciones. Ok. Posteriormente vamos a tener estas implicaciones legales que ya mencionamos en este webinar. Lo último es, y ya lo hemos mencionado, la sustitución patronal sin la transmisión de bienes tiene que estar a partir del 26 de abril y hasta el 25 de julio. Entonces, el plazo que tenemos para hacer esta migración de personal es desde el día de hoy y hasta el día 25 de julio. Es decir, tenemos mayo, junio, julio. Bueno, que completos. No es mucho, ¿no? Realmente no es mucho. Pasa muchísimo en lo que te organizas, en lo que ves la estrategia, en lo que reajustas, lo que tengas que reajustar y ya después hacer el trámite correspondiente. No es mucho para quienes no se anticipan. Ok. ¿No? Okay. Quienes tenemos ya esta estrategia a seguir, estos puntos que tenemos que empezar a implementar, pues prácticamente tenemos tiempo de sobra, ¿no? Para hacer estos ajustes y estos cambios. Así es, acérquense con nosotros y bueno, ya platicaremos acerca de estos plazos. Gracias a ti, Michelle, al contrario. Listo, entonces ya viendo los plazos, justamente tienen ustedes parte de la planeación, parte de lo que tienen que hacer acerca de, no escatimen, obviamente el tiempo se pasa de volada, sí, así decíamos en la pandemia, esto va a pasar mañana y seguimos en pandemia, ya pasó un año. Y no sé que ya vamos en la segunda ronda de vacunas, ¿no? Ya pasó un año, ya llevamos segunda ronda de vacunas. ¿Cuántas legislaciones están cambiando? Sí. ¿No? Entonces, esto Como Office, una de ellas en la parte laboral. Pero exacto, bueno. Y que bueno, es una combinación de todas estas legislaciones las que podemos adoptar para bien en nuestra organización. Siempre lo he dicho, ¿no? De los cambios vienen las oportunidades y las oportunidades pues, el desarrollo, ¿no? Sí, el desarrollo de las empresas. Y esto pues, para nosotros es una oportunidad de hacer los cambios necesarios y apoyarnos entre empresas, ¿no? Para hacerlos benéficos para todos. Así es. Sí, regresa un poquito nada más la tabla, Sergio, por favor. Esta tabla va a ser importantísimo que anoten las fechas porque son fechas límites, son los límites así cruciales de si excedo un día más, estoy en incumplimiento. Claro. Y es el riesgo que podemos tener en nuestras empresas si rebasamos estos plazos. Entonces, por favor, sí revisen que estos plazos no se les vayan. Si lo hacemos antes de... No dejarlo al último. No dejarlo al último. Exactamente, aunque pareciéramos tema de línea, ¿no? Ok, vamos a cambiar de legislación y vamos a entrar a la parte de la ley del Seguro Social. Vamos a hacerlo un poquitito más corto, porque bueno, ya llevamos cerca de una hora y bueno, no es el punto de saturarnos de información, ¿no? Digo que es muy importante. Sí es la, y al final les vamos a compartir el material, ¿no? Sí, los puntos más importantes. Vamos a compartir este material, evidentemente, para que bueno, tengan este conocimiento ya digerido y que evidentemente lo puedan ver con sus... con las partes implicadas dentro de la empresa, ¿no? Y sobre todo tomen decisiones de continuar o no continuar en los esquemas que tienen al día de hoy. Okay. La ley del Seguro Social prácticamente, junto con la del Infonavit, son muy parecidos los puntos.
vamos a irnos un poquito más rápido, sí. que no son tan trascendentales, pero hay uno que es muy importante y que lo vamos a ver a continuación. Prácticamente nos dice la ley del Seguro Social que debemos de tener un cumplimiento total a la Ley Federal del Trabajo por parte de las empresas que son de subcontratación de servicios especializados o de subcontratación de obras especializadas. Y ante un incumplimiento por parte de estas empresas, yo patrón o yo contratista, ¿no? Yo empresario, voy a ser solidariamente responsable. No es nada nuevo, eso ya lo habíamos visto desde la reforma de 2012, con la parte de la Ley Federal del Trabajo, y que al día de hoy, pues, bueno, sigue estando vigente en las distintas disposiciones. Aquí es donde recobra importancia que, como lo hemos dicho en otros webinars, los outsourcing malos que evidentemente van a desaparecer, y que los outsourcing que tengamos al día de hoy, bueno, las subcontratadoras de personal, subcontratistas, perdón, de personal, pues bueno, debemos estar en cumplimiento total y asegurarnos que efectivamente estén haciendo los pagos correspondientes. Vamos a ver las obligaciones que adquieren estas empresas subcontratistas, ¿no? Y que aquí viene la carga que vamos a tener, la carga administrativa que vamos a tener todas las empresas. ¿Por qué? Recapitulando, como no está delimitado qué es una empresa especializada de subcontratación o una empresa de obras especializada, pues bueno, aquí prácticamente entramos todos. Y esta carga la vamos a tener todos para entregarle a Seguro Social. Prácticamente lo que nos dice la ley del Seguro Social es que todos los meses de enero, de mayo y septiembre debemos entregar toda la información que ven en pantalla. Absolutamente toda esta información a más tardar los días 17 de estos meses, es decir, cada cuatrimestre, ¿no? Y pues bueno, vamos a tener multas por presentar fuera de estos plazos o presentarla parcial esta información. Multas que van desde los 44,000 pesos hasta los 180,000 por infracción o por gravedad que tengamos o incumplimiento que tengamos. De cada contrato, pues darle la información general, cuál es la vigencia, cuáles son los trabajadores y los generales de los trabajadores. Generales que son muy específicos y sí lo marca esta legislación, que es el nombre, el CURP, número de seguro social y salario de cotización. Entonces, esto es importante que lo tomen también en cuenta porque es una obligación que se suma a todas las empresas. De acuerdo. Adicionalmente, bueno, nos van a pedir la copia simple del registro que tengamos que hacer ante la Secretaría del Trabajo. Se van aunando, ¿no? Todos estos Exactamente. Puntos. Y nos van a dar los plazos necesarios para dar cumplimiento con esta parte, ¿no? También nos piden la parte de los contratos celebrados por escrito. Otro de los puntos importantes en esta situación es, nos están haciendo un aumento en el importe de las sanciones ante obligaciones que ya tenemos al día de hoy como activas. ¿Me ayudas con la siguiente? Gracias. Vemos en pantalla que estos son los puntos en los cuales vamos a tener un aumento en las sanciones, que ahorita vamos a ver a cuánto están aumentando, ¿no? Ya sea por no registrarnos en el instituto, es decir, pues yo tengo mis trabajadores, yo no cumplo con la reforma y tengo mis trabajadores sin seguro social, ¿no? Pues bueno, vamos a tener ahí algún tipo de sanciones, o bien cuando está alta de mis trabajadores, la haga fuera de los plazos establecidos por la ley. No dar aviso de cuando yo tengo un riesgo de trabajo en mi organización. Si damos estos avisos o ocultamos que efectivamente ocurrieron estos riesgos de trabajo, ya sea dentro o fuera de las instalaciones, o distintas actividades que llevaban los trabajadores, o no llevarlos de estos registros, o mantenerlos actualizados. Es decir, todo lo relacionado a riesgos de trabajo, se actualizan la parte de las sanciones. Y una de las que se está agregando es, al momento de que yo tenga un sello en mi empresa por parte del Seguro Social, los desprenda, los destruya, los quite, pues bueno, vamos a tener ahí sanciones. ¿Ok? De acuerdo. Otro de los puntos que están aumentando la parte de las sanciones es, pues, no retener las cuotas de los trabajadores, ¿no? O habiéndolas retenido, pues no les esté enterando, ¿no? Que es una de las prácticas que hacían, evidentemente, el outsourcing malo, ¿no? Decían algunos de mis clientes, oye, es que yo lo estoy pagando y él no está enterando. O luego ni se enteran, ¿no? Los mismos clientes. Entonces, ahí es importante tomar acciones porque yo creo que yo como empresa, yo creo que estoy cumpliendo, yo estoy pagando lo que me están determinando y no lo entera el tercero. No diciendo que son solidarios. A eso iba. Específicamente, al ser solidario, si él no cumple, bueno, ahora conmigo, ¿no? Y entonces lo haces un doble pago.
los que manejamos la materia laboral es lo que siempre decimos. Quien paga mal, paga 2 veces, ¿no? Entonces, cuidado con este tema. Y otro de los puntos que es la parte de, bueno, de no tener la obligación teniendo la obligación de dictaminar, si no hacerlo, pues bueno, vamos a tener estas sanciones. Sanciones que van desde la mínima, que es de 20 UMAS, hasta las 350, en pesos de 1,700 pesos a 31,000 pesos. Insisto, ya va a ser por trabajadores afectados, etcétera. Sí, hay otras variables que suman a esta Exactamente, parte. ¿no? Que bueno, es prácticamente regalar dinero. En lugar de pagar mis cuotas, no estoy pagando sanciones, pues no voy a invertir, estoy pagando multas, no es el caso. Ok, ¿cuándo empiezan a entrar en vigor esta situación del Seguro Social? La entrada en vigor, como lo habíamos comentado, de Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social o Ley del Infonavit, 26 de abril de 2021, es decir, el lunes pasado. Tenemos una pequeña sorpresa que nos da el Seguro Social, ¿no? Y anteriormente teníamos un multiregistro patronal, donde yo podía tener distintas clases de riesgo, distintas primas consecuentemente, y que al día de hoy el Seguro Social me dice, tienes un plazo de 90 días naturales y que vence el 25 de julio para que des de baja estos registros y te quedes solamente con uno. Ya nos dice la ley cuáles son las reglas para poder determinar qué clase de riesgo que voy a tener el día de hoy o de mañana al hacer estos ajustes, estos cambios, y que evidentemente pues, no son los más bajos, ¿no? O sea, estas clases, estas primas de riesgo van a ser de medios a altos. ¿Qué significa traducción? Que va a salir más costoso el hecho de tener trabajadores en la nómina por el simple hecho de tener estas primas más altas. De acuerdo. Entonces, ojo con estos puntos que son derivados de la misma reforma de outsourcing y que no se ven en la parte laboral, legal laboral, pero sí se ven en la parte de seguridad social y que, insisto, incrementa el costo de mi nómina. Tenemos la obligación también de proporcionar toda esta información que vimos anteriormente al IMSS, es decir, los contratos, etcétera. Son 90 días naturales, es decir, también vence el 25 de julio. Okay. Y entregar la copia del registro una vez que la Secretaría del Trabajo emita la disposición, recordemos, el 26 de mayo, ¿no? de este siguiente mayo. Ya a partir de ahí vamos a tener la obligación de entregarle a la Secretaría, al Instituto Mexicano del Seguro Social esta copia de este registro. Obviamente cuando los tengamos y dentro de los plazos que tengamos para hacer estos registros. ¿Okay? Entonces por eso no hay una fecha límite, salvo la fecha máxima o límite que es para agosto. ¿Okay? Y bueno, en la siguiente tabla van a ver cuál es el punto que debemos estar cubriendo y calcular las primas. Es algo engorroso, esto ya no lo explico porque sería analizar un caso en particular, caso concreto, ¿no? La legislación es muy clara y nos dice cuáles son las formas de calcular. Pasamos ahora con la parte de la ley del Infonavit. Cambios importantes es que, bueno, vamos a tener exactamente el mismo cumplimiento para los meses de enero, mayo y septiembre de toda la información de los contratos, al igual que con el Seguro Social. Tenemos que entregar información que es la que nos va a señalar directamente el Infonavit. Y esto lo va a publicar por los medios electrónicos para nosotros poder presentar esta información. ¿Qué nos dice la sustitución patronal que tengamos o que vamos a hacer? Lo mismo que la ley del Seguro Social, que es una responsabilidad solidaria. ¿No? Corren la misma suerte, toda la parte de seguridad social. Todos tienen el mismo alcance y misma relación. Exactamente, y la información, digo, aquí cambia un poquitito, es importante no confundirnos con la misma. Debemos entregar datos generales de los contratos, el mismo contrato de los servicios, cuáles son los montos de las aportaciones y las amortizaciones para el caso de las personas que tengan créditos, la información general de los trabajadores, la determinación del salario base de aportación para el Infonavit y la copia simple del registro obtenido o a obtener por la Secretaría del Trabajo. Y finalmente, bueno, el Instituto, el Infonavit, va a emitir a través de su página web o por los medios electrónicos que considere pertinentes las fechas de presentación de lo anterior. Entonces, no tenemos ahorita las fechas y los plazos, no están en la legislación. Hay que estar pendientes y atentos cuando esto surja. Exactamente. Esta información la van a tener actualizada en el momento que salga en nuestra página, en nuestros canales de contacto, ¿no? Así es, de los boletines que ofrecemos en la parte del blog, o consúltenlo también en la página de internet, si no, de todos modos, suscríbanse a nuestros boletines y ahí les hacemos llegar la información. Exactamente. Y lo mismo que con la ley del Seguro Social o con la parte del IMSS, pues van a firmar convenios de colaboración.
¿no? Para hacerte las revisiones directamente que Secretaría de colaboren Trabajo. entre instancias, ¿no? Exactamente, y van a hacer cruces de información en función de los cumplimientos detectados y, pues bueno, incluso van a dar parte a otras autoridades en caso de que se presuma la existencia de algún tipo de ilícito o de delito, ¿no? Perfecto. Ok, ¿cuándo entra en vigor? ¿No? Vemos la siguiente tabla. Prácticamente, insistimos, a partir del 26 de abril en lo general. Las disposiciones que va a emitir el Infonavit prácticamente van a tener 60 días naturales para hacerlo. Calculando la fecha es para el 25 de junio. Okay. Y tenemos que estar alertas con estas fechas, con estos puntos que van a dar. Hasta aquí vamos a dejar la parte del análisis de esta reforma. Como lo ven, es algo muy, muy amplio. Sí, muy complejo, ¿no? Muy amplio. Lo estamos dividiendo en dos, precisamente para ver todo el contenido y toda la carga de naturaleza laboral, todos los cambios en términos generales que tenemos que hacer respecto de nuestros trabajadores. Y en el siguiente webinar que lo vamos a hacer la siguiente semana. Así es, estén pendientes, les vamos a avisar por correo electrónico. Vamos a contar con la presencia de un especialista en materia fiscal. Del despacho en materia fiscal, y para darle cuál es el cumplimiento que debemos de darle, cuáles son los efectos que va a tener el Código Fiscal de la Federación, la ley del ICR, la ley del IVA, ¿no? Y cómo podemos aprovecharlo con otros tips adicionales. Claro. Que insisto, voy a salir para dar estos cambios generales y las aportaciones que va a dar en forma estratégica nuestro socio, ¿no? De acuerdo. Ok, ¿qué consecuencias vamos a tener directamente en las empresas? Evidentemente, y como lo hemos visto en este webinar, en resumen, pues vamos a tener mayores cargas administrativas. De por sí el costo de la nómina va a aumentar, ¿no? En el 30%, pues necesitamos contratar especialistas, ¿no? Ahora adicionales, que sepan del cumplimiento de las normas de la Secretaría de Trabajo, que sepan de la legislación laboral, que lleven todos estos controles para informar a las distintas autoridades. Entonces, esto nos lleva pues, a mayor carga administrativa. Como lo hemos mencionado, pues nos va a traer un mayor costo en la nómina a través del aumento de las cargas sociales, a través del ajuste de las percepciones de los trabajadores, los aumentos de la PTU, bueno, que pusieron un tope, pero que, bueno, al final de cuentas va a ser un aumento en esta PTU, y que los que no tenían ese esquema de pago para los trabajadores o que estaban absorbiendo la parte del ICR de los trabajadores, pues al día de hoy van a tener este nuevo impacto. E incluso los mismos trabajadores, ¿no? Exacto, van a haber percibido menos esa parte. Exactamente. Adicional, pues de mayores multas ante incumplimiento. Entonces tenemos, que ya vimos, tenemos cargas administrativas, tenemos mayores cargas tributarias y pues, los beneficios yo no los veo tan tangibles, ¿no? Que nos esté dando el gobierno, el beneficio que nos esté dando. Incluso para la parte de los trabajadores, ¿no? O sea, no van a tener un beneficio directo, al contrario, y el beneficio lo van a tener como a la larga, ¿no? La parte de las pensiones. Sí, exacto. Pero bueno, ya tenemos que ver. Esto es, digamos, en el corto plazo todo lo que se viene. Exactamente. ¿Qué podemos hacer o cuáles son las soluciones que nosotros proponemos en lo general, insisto, porque cada caso de las empresas es distinto, tanto las relaciones que tienen con su outsourcing como con su personal, como con el giro, como si es un insourcing, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas variables nos determinan distintas estrategias a seguir, pero que en términos generales les damos estos 7 puntos que van a ver en pantalla. El primero de ellos es revisar la información clave de tu empresa y de tus proveedores. Revisar objetos sociales, revisar todos los contratos. Si no tienes contrato, es momento de actualizarlos, de generarlos. ¿No? Porque, digo, a veces se nos hace fácil decir, es mi cuate, es mi amigo de toda la vida. O el borrador, ¿no? Que tengo de hace tengo el machote, exactamente. Claro. ¿No? Entonces, aquí, con esos cambios en las legislaciones, nos obligan a tener toda esa documentación y acreditarle a las autoridades que no somos responsables, ¿no? O sea, cambió mucho el contexto de todos somos inocentes hasta que nos comprueben lo contrario. En este caso, pues todos somos culpables hasta acreditarle al gobierno que somos inocentes, ¿no? O que estamos en cumplimiento. Okay. 2, es importante generar una estrategia de migración del personal que cumpla con todos los requisitos que hemos mencionado y que lo hagamos en una forma inteligente. Claro. No por el hecho de migrar al personal ya. No por cumplir el requisito, la fecha, el plazo, ¿no? Claro, no hay que hacer las cosas rápidas, sino hay que hacerlas bien. Entonces, antes de hacer la migración, antes de hacer cualquier movimiento, antes de tomar cualquier decisión, estar bien informados, analizar bien la información de la empresa y pues asesorarnos con un especialista que nos dé los puntos críticos de los cuales podemos caer en ciertos riesgos patrimoniales, ¿no? En este momento no se van a ver, pero en un futuro, ante una revisión, pues pueden estar vulnerables. De acuerdo. Otro de los puntos es, pues, informarnos. Digo, si vamos a contratar personal,
o si ya tenemos una asesoría, qué bueno, los que ya tengan esta asesoría integral, ¿no? Pero, pues bueno, van a venir diversos trámites administrativos respecto de ley de Seguro Social. ¿Cómo van a venir ahora con la ley esta del Infonavit, la ley del Fonacot, así como la legislación relacionada a la recaudación? ¿Por qué? Los que no tienen un registro patronal, por ejemplo, ¿no? Las empresas que estaban 100% con outsourcing y no tengan un registro patronal van a tener que tramitarlo. Claro. Los que no tengan, evidentemente, el Fonacot activo lo van a tener que tramitar. Lo mismo con la parte del impuesto sobre nóminas, entre otros, ¿no? Entonces, es momento de o contratar al personal administrativo que se encargue de esto, o de tener al especialista y el soporte integral. Y agilizar también los plazos de tiempo, porque en lo que contratas, en lo que encuentras, en lo que... Entonces, es lo que yo les comentaba. O sea, los plazos para quienes ya los anticipamos, pues ya los tenemos avanzados. Quienes estén el día de hoy tratando de implementarlo, viendo la solución, pues bueno, van a ser más cortos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Claro, tenemos una pregunta. Andrés Ortiz Morales, cuando mencionas la entrega de la información a la CTPS, IMSS, Infonavit, ¿cómo se va a entregar? Ok. Estas reglas las va a emitir apenas Secretaría del Trabajo. No nos están diciendo si es en electrónico, si es en físico. Al día de hoy no hay nada escrito. A partir del 26 de mayo es donde vamos a tener estas reglas de entrega de información. Por lo que nosotros presuponemos, por la experiencia que tenemos y por todos los trámites que hemos hecho ante estas autoridades, lo puedes hacer incluso en forma electrónica, una USB, a través de web, o bien haces tu escrito, desahogas ante la autoridad y con una USB. Ya tenemos que ver los mecanismos mediante el cual la Secretaría del Trabajo, pues bueno, va a hacer la recepción de esa información. De acuerdo. Listo. Ok, cuarto punto de los que tenemos como recomendación o como soluciones, necesitamos asegurar en este momento, ¿no?, que mi empresa de outsourcing actual haya cumplido con todas las obligaciones de seguridad social, todas las tributarias. Insisto, porque el día de mañana va a haber una revisión y me pueden revisar hasta 5 años atrás. Y si no cumplieron, digo, yo a lo mejor como empresario, yo pagué las cuotas que me correspondían, no las pagué directamente al instituto, sí, no, porque pagué tenía este outsourcing. A la empresa, exactamente. Y el outsourcing no cumplió, el día de mañana se desaparece, no sabe nada de él, etcétera. Pues bueno, me van a dejar con esta responsabilidad. Así es que en esta parte, desde Intermesino también los podemos ayudar, hacemos alguna auditoría, puntos críticos que sabemos que se tienen que cumplir. Si ustedes en este momento ya tienen la duda, ¿no?, de saber si están cumpliendo o quieren tener la certeza más bien de esta parte, también nos pueden consultar al respecto, hacemos una auditoría, vemos los puntos críticos que no se están haciendo antes de hacer toda esta transición, que también es una opción, ¿no? Sí, por supuesto, digo, si la determinación, una vez informado, con conocimiento de causa del contenido de esta ley, una vez analizada la información de tu empresa, revisado cuál es la postura que tiene tu organización respecto a esta reforma, pues bueno, sería importante que la forma de transición del outsourcing, ¿no?, tengas todos los elementos base, le requieras la información que es importante, y como bien lo mencionas, de no hacerlo, de no creerlo en el outsourcing, tenemos alternativas, ¿no?, de acompañamiento para que te asegures que efectivamente el día de mañana no tengas este problema. Y de tenerlo vas a tener siempre este respaldo o la forma de defenderte. Claro. ¿Okay? Otro de los puntos es, y esto, bueno, no es con la reforma, ¿no? Esto es un punto que ya viene directamente desde siempre, digámoslo así, que es, debemos de vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Ahorita y más que nunca, esta reforma le va a dar muchas armas a Secretaría de Trabajo de revisar absolutamente todo. Entonces, con las inspecciones no te van a revisar que estés en un outsourcing bueno o malo. Te van a revisar absolutamente todos de los trabajadores, los contratos, exacto. Desde el contrato del personal, el último que entró, hasta el expediente más viejo, ¿no?, pasando por toda la información de recibos, pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es momento de, si bien es cierto que no lo has hecho, no es lo mismo en la situación de decir, no lo sabía, que bueno, no estamos eximidos de dar este cumplimiento, no lo tenías, al día de hoy lo tengo, lo estoy adecuando, entonces me falta esto, estoy en esta transición, ¿no? Es decir, lo estoy haciendo. Claro. ¿Okay? Es importante tener a la vista este cumplimiento. Otro de los puntos es, y adicional con esto, es cumplir con lo que habíamos dicho, ¿no? Las inspecciones, condiciones generales de trabajo,
la parte de seguridad, higiene y de capacitación y adiestramiento, que por el hecho de tener trabajadores estás obligado a tenerla al 100%. ¿Tienes dudas? También nosotros te podemos asesorar en estos puntos en específico. Y por último, y no menos importante, el punto número 7, y esto lo voy a dejar, digámoslo así, abierto para que se lo lleven, lo mediten, y vamos a hacer un webinar, por supuesto, para tocar este punto muy particular. En 2019 tuvimos una reforma respecto de la materia sindical derivado de los tratados del TEMEC y como un cumplimiento obligatorio que debe dar parte del Estado mexicano a los tratados internacionales con la Organización Internacional del Trabajo. Prácticamente es la libertad y transparencia sindical, ¿no? Es decir, que los trabajadores elijan a los sindicatos que mejor les convenga, que los representen totalmente y que con esa reforma, pues prácticamente tienen la libertad de registrarse en el sindicato que más les convenga. Aquí, afortunado, lamentablemente, si el sindicato te acredita tener el 30% al menos de tu plantilla debidamente registrada que lo está apoyando, te puede obligar a firmar un contrato colectivo de trabajo con las condiciones que puedan pactar y que puedan negociar ante en este caso, bueno, dependiendo de la autoridad que esté vigente por cada uno de los estados, ya sea la Junta de Conciliación y Arbitraje o los centros de conciliación y registro laboral, ¿no? Entonces, ojo, es importante tomar en cuenta estos datos porque se van a implementar desde 2020 a 2022, entran en vigor esas reformas, y de no estar preparados en esta transición, que se suma ya a todos estos trámites que se tienen que hacer. Por eso les comento que es un momento importante de oportunidad de implementar estas reformas y de llevarlas a cabo 100%. Insistimos, sí son muchos cambios, son muchas actualizaciones que debemos hacer, pero si los tenemos en mente, ¿cuáles son los pasos a seguir? Las prioridades, los puntos críticos. Las prioridades, exactamente, y el plan de trabajo, esto va a salir, pero diría nuestro presidente, como anillo al dedo, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta, no lo echen en saco roto porque el día de mañana cumplo con esta parte del outsourcing, ¿no? O los quito, y ahora mi sindicato, o tengo sindicato o no lo tengo, está la pregunta en el aire, ¿no? Claro. ¿Cómo tienen ahorita con la parte sindical? Tenemos estrategias, tenemos soluciones y, pues bueno, hasta aquí dejamos la parte de este webinar. De esta primera etapa de webinar de outsourcing. Exactamente, como lo ven, digo, llevamos cerca de hora y media. Es amplio el tema y muchas dudas que estamos dejando ahorita. Yo creo que es bueno este webinar porque los hacemos pensar un poquito más, ¿no? Sí, el mapa, como decíamos, les damos el mapa de ruta de hacia dónde o por dónde puede ir justamente todas estas cuestiones de la reforma, en qué los podemos apoyar, obviamente lo que tienen que revisar con todas estas empresas y caminar juntos en esta parte de la asesoría, ¿no? Exactamente. Entonces, no sé si quisieras tocar la parte mira, ya lo vimos de los puntos. Okay. Ya ven la parte de cómo ayudamos, la parte del Oxfam a tu empresa, a tu organización. Okay. Lo ven en pantalla. Yo creo que ha quedado perfectamente claro con todo lo que hemos manifestado, con todo lo que hemos observado en este webinar. Hay mucho por hacer. Es importante empezarlo a hacer ya. Insisto, no hacerlo rápido, sino hacerlo bien. Claro. Y cualquier duda o comentario, digo, lo podemos consultar sin ningún compromiso. Lo importante para nosotros es que mantengamos activas las empresas y las mantengamos en cumplimiento. Y en conocimiento de las cosas, porque también gira mucho desinformación y ahorita justo que acaba de salir la reforma hace 2 días, hay muchas dudas, ¿no? Así Queríamos poner el tema sobre la mesa, despejar todas estas inquietudes que pudieran tener. Y bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta, alguna situación. Obviamente agradecemos sus comentarios, todos aquellos puntos de mejora que pudiéramos tener. O si tienen alguna duda para tocar en el próximo webinar, con todo gusto. Tenemos el correo electrónico, vamos a poner los datos también del especialista. Estamos a la orden para poder hacerlo. Y bueno, sin más preámbulo también, agradecemos al licenciado Eric Lozano su participación. Les recuerdo que pueden contactarlo, obviamente, acerca de este tema y otros temas de nóminas de jurídico laboral. Están en pantalla, obviamente, sus datos. Aparte de tener este tipo de especialistas en Lofton,
Les quiero recordar que también tenemos especialistas en la parte de jurídico corporativo, jurídico fiscal, la parte de contabilidad, auditoría. Pueden entrar a nuestra página de internet para que se den idea, justamente, si no nos conocen, de todos estos servicios. Tenemos un canal de YouTube donde compartimos todos estos temas, explicamos o ponemos sobre la mesa en debate, ¿no? Acerca de reformas que ya veíamos que iban a transitar, que muchas ya se concretaron. Obviamente tocamos estos temas con oportunidad y es bien importante que nos dejen sus comentarios de lo que piensan al respecto y de temas que a lo mejor quisieran que tratáramos. También, con toda esta parte de su empresa, como pueden ver, no puede estar mejor blindada que con todos estos servicios. Sabemos que son tiempos difíciles por pandemia, sabemos que la autoridad está emitiendo cada vez más ciertas restricciones, que no hay estímulos económicos, pero bueno, Lofton trata de apoyar al empresario en todas estas aristas, en cuestiones de arrendamiento, en cuestiones de contratos, en miles de cosas que ustedes pueden echar mano. Y bueno, nuestra jornada de webinars también sigue sin costo para ustedes. Realmente nos encanta compartir todo ese conocimiento para que sepan el alcance de lo que nosotros podemos brindarles codo a codo y mano a mano, ¿no? En todo este transitar. Y nuestro siguiente webinar, que mañana lo vamos a tener a la misma hora, a las 4 de la tarde, acompáñenos, tenemos lo que vamos a compartir de principales programas de fomento al comercio exterior para pymes. Ahí, si tienen dudas, si importas, si exportas también con toda esta actividad que tenemos que no ha parado, o sea, realmente a pesar de la pandemia no ha parado, vamos a tocar puntos que a lo mejor desconocías y que necesita tu empresa para poder salir adelante. Hay programas de fomento que puedes aprovechar. Nuestro especialista en comercio exterior va a tocar todos estos temas y bueno, nos gustaría que si es de tu interés también te conectaras el día de mañana. Y bueno, como siempre es un gusto compartir con todos ustedes estos minutos. Gracias, Eric. Gracias a ustedes. Y también agradecerles su tiempo, porque sabemos que también ahorita ya todos regresamos a las oficinas, ya poco a poco estamos reactivando esta parte que nos emociona mucho. Y al final también deseamos que se encuentren muy bien ustedes y sus familias y esperamos verlos pronto. Por lo pronto yo mañana los espero igual a las 4 de la tarde, inscríbanse. Y bueno, más que nada agradecerles y no olviden que Lofton, servicios integrales, problemas difíciles, estrategias inteligentes. Muchas gracias. Hasta luego.